Bien, son las 2:18 y estamos en comunicación con Cintia Castro. Ella es abogada experta en delitos de corrupción, porque una de las variables, una de las hipótesis es que la derrota de la Libertad Avanza tuvo mucho que ver con estos últimos hechos, ¿no?, de la trama de corrupción en discapacidad que se conoció a partir de los audios de Españolo. Cintia, ¿cómo estás? Roberto te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Te parece que influye el escándalo de las coimas en el resultado electoral? Bueno, por supuesto, el oficialismo enfrenta acusaciones de corrupción, que no es poca cosa. Cuando asumieron el poder hace 2 años, justamente eran la opción anticorrupción. Uh-huh. Y esto roza directamente, ¿no?, al entorno más próximo, que es nada más ni menos que la hermana del propio presidente. Ya sean por los audios filtrados, los allanamientos y la salida de un alto funcionario que puso bajo sospecha absoluta a la hermana del presidente, que es secretaria de la Nación, y el silencio en relación a esto, porque ella no ha salido a rendir cuentas a la Uh-huh. sociedad cuando por ley está obligada. Claro. Porque hay algo que la Constitución dice que se olvida la gran mayoría, el deber de vindicarse por parte de los funcionarios. Esto implica que cuando son acusados de delitos, están obligados a ir a justicia durante el periodo de 30 días y vindicarse Uh-huh. y autoacusarse, para que se los investigue si realmente son o no delincuentes. Esto no sucedió, ni siquiera se dio explicaciones de lo que pasó, y siempre está el discurso de echarle la culpa al otro. Uh-huh. Cintia, además de esto, tiene mucha relevancia también la mirada que tiene la sociedad sobre la justicia, ¿no? Porque los casos de corrupción generalmente no... Obviamente por el proceso que requiere de investigación, todas las etapas de proceso y demás, suelen ser por lo menos algunos años, ¿no? En el mejor de los casos, una década es a lo que estamos acostumbrados. Es necesario también una transformación, ¿no? La justicia está obligada. El Poder Judicial es la columna vertebral de la República. Uh-huh. Entonces, frente a lo que todos llaman que la justicia lenta apaña la corrupción, es una verdad que se constata no solamente en la práctica judicial de nuestro país, sino en otros países también. Eh, la impunidad de los hechos, los delitos prescriben, y frente a esto los responsables se benefician de la demora, y las víctimas también ven frustrado su derecho a la tutela judicial efectiva. Por eso es importante que, frente a estas acusaciones de corrupción, de delitos de corrupción, que no es uno, sino son muchos, e involucran a varios funcionarios, es importante que la justicia actúe, pero actúe no solamente en los de ahora. Fíjese que en el caso Libra también eso está frenado. Es importante que se active, porque frente a la luz del mundo, el presidente cometió un delito, y está avanzando en Estados Unidos, pero en Argentina se ha silenciado, no solamente desde el Poder Judicial, sino también lo han silenciado los medios de comunicación. Entonces, si bien la corrupción procesal, que es la lentitud, que siempre es bastante benevolente con el poder político, es un sistema intencional de dilaciones que la sociedad ya no se la banca. Uh-huh. Así que es importante justamente que esta morosidad planificada, en la que se permite a los corruptos seguir no solamente en funciones, sino hacer y deshacer como si el país les perteneciera, no, es importante ponerle un freno, y para eso está el Poder Judicial, no para de alguna forma ser amantes del poder de turno. Uh-huh. Para los que se enganchan recién, estamos hablando con Cintia Castro. Ella es abogada experta en delitos de corrupción. El punto de partida de la conversación tiene que ver con este escándalo, ¿no?, de las coimas en discapacidad, en el impacto que tiene, ¿no?, a partir de estos audios de Diego Españolo en el resultado electoral de ayer. ¿Cuál te parece que es la relación que tiene la ciudadanía con los hechos de corrupción y con la justicia? Porque
porque hoy hace un rato yo señalaba que en el primer gobierno de Menem, por ejemplo, uno podía ya encontrar algunos casos, o por lo menos protocasos, ¿no?, de corrupción, y sin embargo los votos lo acompañaron, notablemente lo acompañaron, ya que la economía estaba en una buena situación. Entonces, pareciera que hay como una relación bastante extraña, ¿no?, entre la ciudadanía, los gobiernos, la corrupción. ¿Cómo lo ves? Bueno, actualmente existe una tensión permanente, y esto define de alguna forma la solidez democrática del país, pero Ajá. sí existe una tensión constante. De hecho, ayer se vio en las urnas el no acompañamiento al presidente, porque fue él el que salió a hacer campaña, más allá de que es fueron elecciones de medio término, solamente de la provincia de Buenos Aires, pero fue el presidente quien se acercó a los distritos a hacer campaña. Entonces Ujú. fue el darle la espalda al presidente y a la elección de este último tiempo. Ajá. Y lo más llamativo, al menos para mí, es que los jóvenes no acompañaron porque fue en su gran mayoría los que se ausentaron a dar el voto. Pero en contextos así, donde la justicia falla, la sociedad civil de alguna forma, y se demostró ayer, se convierte en un órgano de contralor. Podemos ver movilizaciones, por ejemplo, periodistas que denuncian, como el caso de Rial, y de alguna forma ciertos litigios que son herramientas que presionan para que el aparato judicial se active. Ujú. Ahora, si la ciudadanía se activa de alguna forma, se organiza, es capaz de abrir causas que de otro modo pueden llegar a permanecer archivadas bajo el polvo de la connivencia política. O sea, porque la corrupción no es solamente un problema de funcionarios, también es un ataque directo a la ciudadanía. Y la justicia, según cómo actúe, puede ser la barrera que protege a la sociedad o la coartada que ampara a los corruptos, como usted decía, en el caso de Menem, donde un pueblo entero no recibió justicia, como es Río Tercero, por el encubrimiento de la venta de armas, en todo ese proceso que implicó la corrupción menemista, entre otros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, AMIA, hasta el día de hoy, Ujú. en que se tuvieron que armar dos causas, AMIA 1 y AMIA 2, donde la primera está envuelta en la corrupción judicial, impulsada por el propio gobierno. Entonces, no es llamativo que nuestro país esté atravesado por la corrupción y que los funcionarios no hayan dado o no hayan rendido cuentas en el momento oportuno. No, de Por la lo tanto, democracia, indudablemente de la democracia para acá es una de las deudas pendientes, ¿no? Así como nos hemos curado durante un siglo entero, ¿no?, de sufrirlo, nos hemos curado institucionalmente de los golpes de Estado, nos tenemos que curar también de la corrupción. Y me parece que va más allá de un gobierno u otro. Esto es una matriz que indudablemente atraviesa prácticamente nuestra idiosincrasia. Es algo que está mal y que está metido adentro del funcionamiento. sí, pero la corrupción subsiste justamente por la tolerancia social. Exactamente. Entonces, cuando existe de alguna forma un órgano de contralor que está instalado en la sociedad, eso cambia, Ujú. eso se modifica, porque la presión social va mucho más allá del resto de los poderes, es mucho más fuerte. Pero para esto hace falta también conciencia, Ujú. conciencia social, que Claro no que es sí. un cambio cultural, como se dice. La conciencia social llega a atravesar indefectiblemente a quienes ejercen funciones de poder. Y cuando no dan explicaciones y consideran de que no tienen que hacerlo, como ayer lo hizo, por ejemplo, Karina Milei, diciéndole a los cronistas o rogándoles que no la clasifiquen como candidata, que por eso no debía hablar, es un llamado de atención también a la negativa de dar explicaciones frente al ejercicio de poder. Entonces, eso tiene que cambiar y para eso tiene que cambiar también la conciencia de la sociedad, exigiendo a los funcionarios a que den explicaciones de sus actos, que es lo que hacen en la administración también del Estado. Ujú. El gobierno no es el Estado.
porque las consecuencias las pagamos todos. El gobierno se va, cambia el gobierno, cambia el color político y después nosotros tenemos que seguir pagando las malas decisiones que se tomaron en perjuicio de toda la sociedad. Cintia, te agradezco muchísimo tu tiempo y toda la información que nos brindaste. A ustedes, muchas gracias. Chau, hasta luego. Ahí estaba, Cintia Castro, abogada experta en delitos de corrupción acerca de este escándalo, ¿no? De las coimas que tiene que ver con esta trama, ¿no? Supuestas coimas dentro del área de discapacidad.